Saludándoles a cada uno de ustedes, chicos. Eh, Vamos a garantizar entonces el tema de hoy. ¿Qué tal, gente? Eh, Vamos a empezar esta parte, ¿ah? ¿Qué tal, gente? Bien, entonces el tema de hoy es acerca de la ética, ¿ya? La ética es la rama de la filosofía que reflexiona acerca de la moral. Entonces vamos a hacer la diferencia entre ética, moral y moralidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aprendemos, lo que nos enseñan se llama ética o moral, se llama moral. La moral es el conjunto de valores y de normas que de un otro modo pues nos enseñan. Pero una cosa es la moral y otra cosa es la moralidad. La moralidad es el conjunto de actos que cometemos, ¿ya? Los actos que realizamos, actos buenos, actos malos, se llama moralidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos inculcan se llama moral y lo que realizamos, los actos, se llama moralidad. Pero la ética es otra cosa. La ética es el conjunto de la ética es el conjunto de reflexiones que hacen los filósofos Platón, Aristóteles, Kant, ellos hacen reflexiones éticas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la diferencia entre moral, ética y moralidad. Lo que nos inculcan se llama moral. Lo que hacemos se llama moralidad. Y lo que dicen los filósofos se denomina ética, ¿de acuerdo? Entonces, eso debe quedar bien claro, ¿ya? Ahora, la moral se compone de valores, valores y de normas. Por ejemplo, el valor de la dignidad. El valor de la dignidad sostiene que el hombre es un ser valioso en sí mismo. El hombre es un ser valioso por su condición de ser humano, ¿no? La condición del hombre hace que el hombre sea un ser valioso por la condición de ser humano. Ese se llama el valor de la dignidad. También está el valor de la solidaridad, el de la justicia. Los valores fundamentan las normas. Las normas morales se ejecutan por convicción, o sea, porque a uno le nace hacerlo. Por ejemplo, respetar a los padres, ¿no? Eso se hace por convicción. Ahora, entonces, las normas jurídicas se realizan por coacción. O sea, coacción es un mandato externo. Por ejemplo, ir a sufragar, ¿no? Claro, ir a sufragar es algo que se hace de manera coactiva, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, ponemos el tema, claro, el tema de ética y democracia, ¿no? Ponemos el asunto de la ética, que es la reflexión filosófica acerca de la moral, el bien, la moralidad. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando hablamos de la ética, hablamos, por ejemplo, de valores morales fundamentales. Fundamentales. Un valor fundamental, por ejemplo, está el valor de la igualdad, el valor de la justicia, y la justicia puede ser justicia conmutativa o distributiva. Esta distinción entre justicia conmutativa y distributiva lo establece Aristóteles. Por ejemplo, pago 100 por lo que vale 100. ¿Cuánto está este producto? Este terno, digamos. Ese terno está a 100 soles. Entonces yo considero que sí el precio es adecuado, ¿no? Entonces pago los 100 soles por el traje. Entonces ahí se está conmutando el cambio, ¿no? Se está haciendo un cambio. 100 por lo que vale 100. ¿Cuánto está este lapicero? Ah, el lapicero está a 50 céntimos, esto es un sol. Ah, está bien. Esa es justicia conmutativa. Estás conmutando. Las personas que venden caro, los careros, violan la justicia conmutativa. Pues. Claro, una gaseosa chiquita la venden a 3 soles. Eso que venden en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto las cosas están carísimas. Una agua mineral, 20 soles. Una botella de agua cielo, 20 soles. 20 soles en el aeropuerto, maestro. Claro, te vas a Jorge Chávez, quieres comprarte un agua mineral que está en tu barrio cuando está un sol. Ya, 20 soles. A su madre. Entonces ahí es una violación flagrante a la justicia conmutativa. Peor si vas al Cusco. A su madre. No sé cuándo estará el Cusco. No sé cuándo estará el Cusco. ¿El Cusco cuándo está en dólares? Bueno, a su madre, en dólares todavía. Ahora, justicia distributiva, su nombre lo dice, pues, es cuando se distribuye los premios y los castigos. Una distribución. Nosotros trabajamos colectivamente, hacemos una actividad económica y tenemos 1000 soles. Si 10 alumnos han participado, evidentemente una décima cada uno. Esa es justicia distributiva. Es también cuando se distribuyen las penas. Por ejemplo, dos ladrones, pues han hecho pues un acto malo, han robado, y evidentemente pues merecen la misma sanción, los dos por igual, porque pues han hecho lo mismo, han robado, ¿no? De justicia distributiva. Es cuando se distribuye equitativamente el castigo o el premio. Y esta distinción no hace Aristóteles. Y también está, como estoy comentando, la solidaridad. Y también está el valor de la libertad. Pero también está, profesor, el valor de la dignidad humana, ¿no? Que sostiene de que el hombre es un fin en sí mismo. O sea, el hombre es valioso por su condición de hombre, ¿no? Y la diferencia es lo que está diciendo entre normas morales que se ejecutan porque, a ver, por convicción o por coacción. A ver, ayudas por convicción. Y la convicción es un mandato interno, o sea, me nace. Y las normas jurídicas que se ejecutan por coacción. La coacción es un mandato externo. Pagar una multa, ¿no? Ir a sufragar. ¿Tú ya vas a votar en octubre o no? Tú sabes que en octubre habrá elecciones, ¿no? ¿Tú ya votas? ¿Ya votas? Ah, ya votas. Primera vez que votas. Primera vez. Ah, vaya. Tú todavía no votas. Ya. Y los que votan por primera vez, ¿qué tal la expectativa? ¿Quieres ir? ¿Tú irías si fuera voluntario? Sí, ¿no? ¿No irías? Ah, ya. En los jóvenes que votan por primera vez, algunos, un gran sector dice que sí, ¿no? Para ver cómo es. Pero cuando tú ya votas tantas veces, ya te aburre hasta no quieres ir, pues. Es un deber cívico. Un deber cívico, elegir un ladrón. Deber cívico, elegir un choro. Elegir una persona que no paga sus impuestos, como López Aliaga. O un maltratador de campesinas como Urresti. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es un deber cívico votar por esa gente. Por gente que entra a la municipalidad a robar, ¿no? Así de simple.
Así de simple. Pero bueno, esa es coacción, pues, manda a testar. Ah, ya van 2 veces que votas, Carol. Ah, muy bien. Qué bien, qué bien. Está bien. Tienes que ir a votar, pero no queda otra, ¿no? Si no, paga 170 soles, creo, ¿no? ¿Quién tiene la plata para gastar todo eso? ¿No es cierto? Claro. Ahora, pero profesor, a ver, yo te digo, a ver, para todos, un bebito, digamos, recién nacido, un bebito de 3 meses, un bebito de 1 año, ¿puede ser considerado persona moral? ¿Un bebé? ¿Un bebé es persona moral? ¿Qué dicen ustedes? No, es amoral, claro. ¿Y por qué el bebé no es persona moral? ¿Por qué el bebé es amoral? No tiene libre albedrío, profe. No No tiene tiene conciencia. libertad, claro, no tiene libertad y no tiene conciencia. Muy bien, hijo, grande. Entonces ponemos el concepto de persona moral. ¿Ya? Ah, primero el concepto moralidad. ¿Cómo es que la moralidad, profesor? Es el conjunto de acciones morales que comete la persona moral, o sea, cada uno de nosotros. Y ahora sí venemos el término persona moral. Ser humano responsable moralmente de sus actos. Ello porque posee lo siguiente. Primero, profesor, posee conciencia moral. Y segundo, libertad moral. O sea, conciencia moral sabe qué es bueno y qué es malo. Libertad moral posee autonomía en sus actos. Claro, obviamente el bebito, como dicen ustedes, es una persona amoral. La persona moral, a ver, lo del libre albedrío lo dudo. ¿Qué cosa dudas sobre el bebito? Ah, ya, muy buena cuestión, maestro. Acá te tengo que explicar. ¿Qué carece? ¿Los bebés tienen libre albedrío? Yo te pregunto, a ver, por ejemplo, Kenneth dice que el bebé, no sé, él dice que lo duda. ¿El bebé tiene libre albedrío? Profe, es que un niño puede ser muy fácil de manipular. Tú lo agarras o le No, un dices bebito, un algo. bebito. Sí, un bebé. Le dices tal cosa y se lo cree. No se va a una convicción o algo así. No, No pero un tiene... bebito no ni siquiera escucha. O sea, el bebito, no, es un bebito, el bebito no entiende ni el español. Es un bebito de 6 meses. El Pensé bebé que va Que a hablaba está hacer de... aprendiendo a caso, caminar, un bebito así chiquitito, Pensé que de hablaba de año ya, de infante. año. Sí. va a hacer Es un caso el debate bebito amplio, ni ¿no? aunque le grites. El bebito lo hace. ¿Tiene libre albedrío el bebito? No, No, profe, no. ¿Por qué no? sus acciones dependen de la madre también. La madre. Porque no Porque razona. no tiene pensamientos formales. Ese es el problema. Ni siquiera ni escucha, ni es convencional sus pensamientos. Claro. Tienes razón. Lo que dicen es cierto. Lo que pasa es que, mira, te cuento, ¿ya? Eh, es un debate, no está cerrado el asunto, pero más o menos te explico lo que piensan filósofos como Kant, por ejemplo. Kant consideraría que para que exista libertad, la persona debe tener conciencia. Si no hay conciencia, no hay libertad. San Agustín también piensa eso. Para que yo tenga libertad de elegir, yo debo ser consciente de las opciones, distintas opciones, y saber qué opciones son buenas y qué opciones son malas. Por ejemplo, yo elijo fumar o no fumar. Yo sé que fumar es dañino y no fumar está bien. Entonces, ese nivel hace que yo al final decida, ¿no? Fumar o no fumar. Entonces, si yo fumo, sabiendo que fumar es malo, ahí sí, pues, ¿no? Claramente es un libre albedrío. Pero un bebito no, pues. Un bebito no sabe si fumar es bueno o fumar es malo. Entonces, los bebitos, al igual que los animales, por ejemplo, carecen de conciencia. Y como carecen de conciencia, automáticamente carecen también de libertad. Por ejemplo, Kant pone el caso de un león. Cuando un león caza, mata a una cebra, el león no dice, bueno, matar es malo, ¿no? Pero igual lo hago porque tengo hambre. No, un león, ¿cómo va a hacer eso? Y el león no puede elegir no matar. El león cuando tiene hambre mata. ¿No es cierto? Entonces, el león carece de libre albedrío. O sea, carece de libertad.
Lo que se sigue entonces es que la conciencia y la libertad no son cosas separadas. En cambio, el hombre, al tener conciencia, tiene libertad. Esa es una cuestión bien interesante. El debatible, claro, debatible, pero te planteo lo que dicen los filósofos. Para los filósofos como San Agustín, como Kant, quien tiene conciencia tiene libertad de elegir. Muy diferente, por ejemplo, muy diferente a Sócrates. Sócrates no lo ve así, ¿eh? Sócrates lo ve diferente a los mencionados. Para Sócrates, escúchame, para Sócrates, una persona consciente realmente de que robar es malo o no roba, automáticamente, no es que tenga libre albedrío de elegir robo o no robo, no. Una persona consciente que robar es malo, consciente, o sea, yo sé que robar, no roba. No roba. Ahora, pero el ladrón, profesor, es consciente, según Sócrates, el ladrón en el fondo no es consciente que robar es malo. Para Sócrates, un ladrón, cuando roba, él cree que eso es bueno. Ah, interesante, ¿no? Para Sócrates, cuando un ladrón roba, él cree que robar es bueno. Puede parecer medio raro, ¿no? Sí. Pero ¿sabes a qué se parece? Se parece, por ejemplo, a los chicos que se portan mal en clase. No es que, parece raro, pero no es así. Por ejemplo, cuando un muchacho se porta mal en clase, ¿él por qué lo hace? Él lo hace porque él cree que eso está bien. Y por eso lo hace. O hablando de otra manera, es porque él no lo ve nada malo. No lo ve nada malo. Ya, o sea, lo ve bien, pues. Si no lo ve nada malo es porque lo ve bien. Ya, por ahí va. Profe, Claro. Sí, profe, pero Sócrates, ¿cómo sabe que el choro piensa que eso es bueno, que robar es bueno? claro, porque él parte de un principio, pues. Un principio que es que este cierto punto tiene certeza, ¿no? Que todas las personas cuando hacemos algo pensamos que ese acto es bueno. Parte de eso, pues. Si todas las personas cuando hacemos algo pensamos que eso que hacemos es bueno, entonces cuando un ladrón roba, particulariza, pues. Entonces él piensa que es bueno, pues. Haciendo una analogía, por ejemplo, no digo que ese es un delito, que es algo malo, digamos, en el sentido de como un ladrón, pero para hacer una comparación. Por ejemplo, los chicos que bailan en TikTok, que en lo personal me parece ridículo, yo jamás haría eso. Me parecería vergonzoso. Pero cuando el chico baila en TikTok es porque él cree que eso es ¿qué? Malo o bueno, en el sentido moral. Bueno, piensan que es Bueno, bueno. por eso lo hacen, claro. Porque creen que es bueno. Es bueno, es algo que lo va a hacer se va a mostrar más divertido, más interesante. Por eso lo hacen. Entonces, ¿qué diría Sócrates? Que al final, todas las personas cuando hacemos algo pensamos que eso es bueno. Claro. Tanto así que me pasa en clase presencial. Por eso, muchas veces, escúchame, maestro, los chicos se sienten, eso es más del adolescente, se sienten un poco más agredido, ¿no? Cuando un muchacho está haciendo cosas incorrectas en el aula presencial y uno le llama la atención, pues, severamente, o lo saca, ¿no? Y sale diciendo, pues yo no he hecho nada malo. ¿No es cierto o no? Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho... La clásica. O sea, no reconoces. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice Sócrates, pues. Sócrates dice eso, ¿no? Porque, o sea, si tú sabes que debes portarte bien en el aula, o sea, si sabes de verdad, te portas bien. Entonces, si tú haces algo malo, es porque tú crees que es bueno. De ahí viene la frase socrática que nadie hace mal con intención, sino por ignorancia. Entonces, para Sócrates, lo que determina tus actos es tu conciencia moral, automáticamente. O sea, el que conoce la verdad dice que siempre va a actuar bien. Sí, claro. Pues para Sócrates. Pero en cambio, para San Agustín y para Kant, no. Para San Agustín y para Kant, el ladrón sabe que robar es malo, pero como tiene libre albedrío, el ladrón elige robar. O sea, en Kant y en San Agustín, el libre albedrío es independiente a la conciencia moral, independiente. Yo sé que robar es malo y ser honesto es bueno,
Como yo sé eso, igual yo elijo, pues, elijo robar, no robar. Ese es para los mencionados, Kant y San Agustín, pero para Sócrates no. Para Sócrates, toda persona, hasta el malandro, cree que lo que hace es bueno, necesariamente. Ahora, claro, justamente está el problema, pues. Lo que me dicen ustedes, la conciencia es única, la conciencia es el saber qué es bueno y qué es malo fundado socialmente. No es diferente en cada persona, maestras. Todo el mundo sabe, diría Kant y Agustín, que robar es malo, ¿o no? Pero para Sócrates también es universal en el sentido de que todo el mundo busca el bien. O sea, todos los seres humanos, todos buscamos el bien. Hasta los choros, hasta los narcotraficantes, diría Sócrates. Todos buscamos el bien, todos. Solamente que esa búsqueda del bien nos hace que querramos siempre cometer acciones buenas. Ese es en Sócrates. Pero en cambio para Kant y para Agustín, no. Sino que si bien podemos buscar el bien, pero a veces somos conscientes y hacemos cosas malas. ¿Ya? Es un debate, por eso. O sea, no hay acá una cuestión definitiva. Te voy a poner otro caso, que tengo otro caso, para que lo veas. Y me vas a contar qué tal este tema. ¿Ya? Mira, este es un caso bien corto, que salió una vez en la televisión, de hace algunos años, y me vas a contar si esta persona es persona moral. ¿Ya? A ver, por ejemplo, mire esto. Produjo al mediodía del domingo. El accidente se produjo al mediodía del domingo y al volante de la camioneta estaba el ex vicepresidente de la República, Máximo San Román. Veo que una persona sale corriendo delante de la camión que está a velocidad y sigue corriendo y no se percata probablemente de que yo estoy a su lado y no tuve otra alternativa que provocarle la lesión que provocó finalmente la muerte de la señora. Fue en el kilómetro 35.2 de la autopista Panamericana Sur. Sonia Yangali Morales, de 43 años, atravesó la vía de oeste a este, llevando cajas de fruta, según el testimonio de una de sus hijas que consta en el atestado policial. Yo iba a la velocidad del tráiler prácticamente. El tráiler iba a 50, 60 kilómetros por hora. Yo iba paralelo a él, yo no tenía ninguna prisa. Luego del impacto, Yangali, quien era recicladora, fue auxiliada y conducida a una ambulancia, en la que falleció a consecuencia de la gravedad de sus lesiones. A poca distancia del lugar del accidente había un puente peatonal. No pudo subir al puente porque era tal el peso que no le permitía escalar las escaleras. Sí, El también ex senador fue detenido y sometido al dosaje etílico. Su resultado negativo. La víctima deja 2 niñas en la orfandad. San Román asumió pagar una indemnización a la familia. La fiscalía decidió su liberación. Llegamos a un tema de conciliación o arreglo con la participación de la Fiscalía, en el sentido de que nosotros asumimos los gastos y le damos una compensación económica. Ya está arreglado. El señor es una buena persona, bien caballero, y eso es todo lo que tengo que decir. El féretro de Yangali será trasladado a Pichanaki, donde será sepultado. O sea, según se ve acá, el señor no vio a la señora, ¿no? Claro, tiene sentido. El camión, o sea, la señora se mete, pues, ¿no? El camión tapa la vista del señor San Román, que estaba acá, ¿no? Entonces, como le tapa la vista, entonces para San Román, pues de pronto apareció la señora, pues, de pronto. Y el señor manejaba normal, estaba manejando bien. De pronto apareció la señora y en cuestión de un segundo, pues, ¿no? O hasta menos, le invistió. Pues. La señora obviamente se murió. Pues. Entonces, de hecho el tío la mató, pues. Pero la pregunta es, ¿este señor tenía la libertad, tuvo libertad en hacer eso? No, pues. O sea, no es que el señor quería matarla, ni dijo, yo voy a elegir hacer esto, ¿no? No, pues, no. El señor ni siquiera tuvo tiempo de mover su carro. O sea, nada. O sea, ella estaba moviendo, estaba conduciendo y de pronto apareció la señora. Y la agarró.
¿No es cierto? ¿No? Entonces, no tuvo opción, como se dice, ¿no? Y por tanto, ese hombre, ¿qué sería? ¿Persona moral o persona amoral? En el ámbito filosófico es amoral, pues, claro, amoral. O sea, no estamos acá en el ámbito legal y hablando de derecho, ¿no? Esos son para los abogados. Pero para el asunto de la filosofía que estamos viendo, es el señor en ese momento, en ese instante, él carecía de libertad moral, carecía. Como carecía, entonces ahí quedó, pues. Ahí quedó. ¿Está bien? Es para ponernos a analizar, ¿no? Bien, entonces ya sabes, profesor, que es una persona moral, aquella persona responsable porque actúa con los dos, con los dos. Si le falta uno, es amoral. El bebito, el señor San Román en ese instante era moral. Una persona con drogas, alcohol, amoral. Si se hubiera escapado, entonces sabe que es malo. Claro. No, no te entiendo. Si son escapados, ¿qué? ¿Escapé de qué? ¿A dónde? Si se hubiera escapado, ¿a dónde? ¿Quién se hubiese escapado? No entiendo a dónde. No, si se hubiese escapado no tiene nada que ver. Pues, ¿y cuál es el acto? Tú tienes que analizar el acto. ¿Entiendes? El acto es un acto que se hizo sin libertad. Si se escapa, porque está asustado, pues, cualquiera se puede escapar. Ah, pero se asusta o también se escapa, pues, porque él piensa que realmente sí, yo lo maté, no la maté, ¿no? Pero en realidad, más allá de eso, que si se hubiese escapado o no, eso tiene nada que ver. Ese hombre no lo hizo con libertad, pues. Claro. Mm. Sigue siendo una moral, querida, querida Alondra. ¿Yo? ¿Te oyen Alondra o no? Sí, Alondra. Muy bien, Alondra. A ver, Nayeli, una pequeña que cursa el tercer grado de primaria, ha colocado su nombre al examen de su compañera sin que ésta se dé cuenta y puso el nombre de su compañera en el suyo. Cuando la profesora entrega los exámenes revisados, la compañerita Nayeli se pone muy triste por su baja calificación, mientras que Nayeli, aunque en un principio se alegra, luego se siente culpable, claro, tiene carga moral, ¿no? Porque la moral es por convicción, pues. Cuando tú haces algo malo moralmente, te puedes sentir mal, pues. Se te siente con remordimiento. Pues sabe que atentó contra el valor de la A que le inculcó su madre. ¿Cuál es la clave? Justicia, ¿no? Justicia. Dos. Dos. Un dictador decide contra la voluntad de la población prohibir los castigos corporales en las escuelas. ¿Qué evaluación ética podría hacerse en esa decisión? Ah, buena pregunta. ¿Cuál es la clave de la dos? A ver. Un fin es bueno solo cuando los medios empleados también son buenos. ¿Por qué? ¿En qué tiene que ver eso? No, no es la 2, no es la D. Un fin es bueno solo cuando los medios... Tienes que basarte en lo que dice ahí, pues. Hay que prohibir los castigos corporales pese a lo que quiere la mayoría de la población. A ver, ¿cuál es la clave? A ver, ¿alguien me puede explicar? A ver, Yamilet, cualquiera, ¿me puede explicar por qué la clave es la A? Explíqueme. Normal, con toda confianza. ¿Por qué la clave es la A? Si tú dices que es la A, ¿por qué es la A? Ujú. No debe nunca soslayar la voluntad del pueblo. ¿Por qué no debe nunca soslayar?
¿Por qué la clave es la B, Alonso? Claro, Kenneth. Muy bien, Kenneth. Claro, la clave de la pregunta 2 es la A. Claro, María Milagros. Muy bien. Oye, pero ustedes usan su micro. A ustedes no les gusta usar mucho su micro, ¿no? Está prendido el micrófono. Bien. Claro. O sea, la población decide en mayoría castigar con violencia a las personas, latigarlas, no meterles latigazos en las espaldas a la gente. Ya, pero esa es democracia, pues. Democracia en un sentido muy simple, ¿no? Es la voluntad de la mayoría, ¿no? Pero pese a ello, el dictador decide que no, pues. No, no, no. O sea, el valor de la dignidad es superior al deseo de la mayoría. Porque el hombre es un ser valioso en sí mismo y no se le puede pegar, pues. Y por tanto, la clave es la A. Claro. Muy bien. ¿Está bien, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Está bien que la clave es la A? Sí. Sí. Muy bien. A ver. 3 y 4. Es esta una acción que nos lleva a hacer muchas preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Debió hacerla? ¿Estaba obligada a hacerla? ¿No era preferible la vida para la lucha de más adelante? ¿Cumplió con su deber o hizo más de lo que le obligaba el deber? ¿Qué le impulsó al sacrificio de su vida? Este tercer ejemplo ilustra una clase muy definida de acciones llamadas acciones morales, cuya característica esencial es que pueden ser calificadas como buenas o malas. Evidentemente, toda acción humana no es moral. Mucho de ella es moralmente neutro y otro es eminentemente social. La acción moral es una porción, pero importante porción de toda la acción humana. Claro. Entonces, este tipo de interrogantes, ¿no es cierto? ¿Por qué robaste? ¿Debiste robar? ¿Estabas obligado a robar? ¿No era preferible hacer otra cosa? ¿Quién te impulsó a hacer tales cuestiones? O sea, como que las acciones morales nos llevan a hacernos muchas preguntas. A diferencia, por ejemplo, bañarse. Bañarse no es una acción moral, pero no hay muchas preguntas en eso. Te bañas porque estás cochino, pues, y porque quieres estar más limpio, nada más. Quieres sentirte relajado. Pero hay acciones que sí nos llevan a hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué mientes? ¿No es cierto? ¿Qué te lleva a mentir? ¿Por qué no mejor ser honesto, no? Entonces, ese conjunto de acciones nos lleva a muchas interrogantes, ¿no? Y se llaman justamente acciones morales. Ahora, pero como lo sabes, toda acción humana no es moral. Claro, no toda acción humana es moral. Algunas son neutras. Por ejemplo, no sé, mover los dedos, ¿no? Moralmente neutras, mover los dedos. Otro eminentemente social. Por ejemplo, como dije, lavarse los dientes, bañarse, tomar desayuno en la mañana antes de estudiar. La acción moral es una porción, pero importante porción de toda acción humana. Claro. A ver, ¿cuál es la clave de la pregunta 3? A ver. La moralidad es una parte cardinal de la vida humana. Claro. Las acciones morales. Cardinal significa importante. La moralidad es una parte importante en la vida humana. La 4, a ver, de acuerdo con el autor, las acciones morales tienen como característica suscitar muchas preguntas. Claro. 5. La conducta moral trasciende las normas cuando se sustenta en valores morales. Por ejemplo, justicia, veracidad, altruismo. Porque nunca una norma puede agotar el contenido de un valor. Y es que los valores son ideales que conllevan una exigencia de realización. Representa un deber ser, no el ser o la realidad. La sociedad, por ejemplo, debe ser justa. Realmente nunca lo es del todo, sino únicamente busca acercarse a este ideal.
Precisamente por eso los valores fundan y legitiman las normas. Estas no hacen sino formular de modo incompleto o parcial lo que debe ser, es decir, la exigencia del valor. Claro. Lo que dice que la conducta moral se basa en valores y estos valores son ideales que conllevan a una exigencia de realización. Por ejemplo, la justicia, ¿no? La sociedad debe ser justa. Jamás la sociedad será totalmente justa, pues. Pero es como una meta, es como un modelo en la cual nosotros queremos seguir, ¿no? O sea, hacemos que la sociedad sea lo más cercanamente posible a un modelo de sociedad justa. A lo Platón, ¿no? Platón decía de que, por ejemplo, las figuras geométricas son entidades perfectas que habitan en el mundo de las ideas. Entonces, lo que hace el profesor de geometría es dibujar un triángulo en su pizarra lo más cercanamente posible a la figura perfecta triángulo. Lo mismo ocurre acá con los valores, ¿no? Existe el valor de justicia. Ese es un valor perfecto, un ideal. Y nosotros lo que hacemos es todo lo posible por acercarnos a ese valor de la justicia, ¿no? Por eso que las normas formulan de modo incompleto lo que debe ser, ¿no? A ver, ¿cuál es la clave de la pregunta que está ahí? De acuerdo con el texto, el papel de la norma moral con razón los valores consiste en... La exigencia y cumplimiento total, no. Porque los valores no, son perfectos, pero no puede exigir el cumplimiento total. Pues, para empezar, no se puede. Ser honestos, ¿no? Ser honestos es algo que todos queremos ser, pero no lo logramos. A veces fallamos, hasta mentimos a veces, ¿no? Claro, casan de forma parcial. Claro. Carl escucha en el noticiero que existe una dictadura en Venezuela y que la gente no tiene libertad. Sin embargo, ella ha averiguado en otras fuentes que en el país llanero no es obligatorio ir a votar, como sí lo es en otros países de Latinoamérica. Carla se pregunta, ¿realmente no existe libertad en Venezuela? ¿Qué criterios utilizan los medios de comunicación para determinar dónde sí hay libertad y dónde no? Claro. Entonces, esa es una cuestión ética, ¿no? Entonces, nuestra amiga Carla le hace mucho caso, bueno, escucha la prensa, ¿no? Los mermeleros. Y sale eso, como esos chicos, esos periodistas de Canal 4, que salen que han salido hasta como un meme, ¿no? Con cara triste y en vez de dar pena, han dado risa, ¿no? O sea, ¿quién puede creer a esos corruptos, no? Sinceramente, o sea, me han secuestrado. O sea, creyendo pues en eso, ¿no? Y creer a esa gente y ponen todos tristes, ¿no? Y hasta la misma gente se da cuenta que ellos son mentirosos. Y si están diciendo la verdad, bueno, deja de ser tan mentiroso para que te crean, ¿no? Claro, si efectivamente esos periodistas dicen la verdad que fueron secuestrados, pues el problema está de que la gente no les cree, pues no les cree porque siempre han mentido al pueblo, ¿no? ¿No es cierto, no? Entonces no le hagas caso. La clave es la D, ¿no? La clave es la D. Buena, ¿no? Interesante. Bien. Vamos con la 7 y la 8. Sí, pues esos corruptos, los periodistas, ¿no? Tú quieres ser periodista, ¿no? Cuidado, ¿no? Que vas de acá al 20 sale tu cara triste ahí, me han secuestrado. Ah, bien, no creo. 7 y la 8. Bien. Tú eres humanista. Muy bien, Alfonso. Excelente. Ajá. Muy bien. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Tu madre está en tono. ¿Quién es Jennifer? Jennifer, estás en tono.
Jennifer Alejandra Torres está con un tonazo. Tonazo. Tonazo, ¿ah? Un tonazo. Bueno, Que invite, ¿eh? como dice Sócrates, el mal se debe a la ignorancia, pues, ¿no? Claro. Bien, bien, bien. De repente es su cumpleaños. Está Velanta ahí con su Bad Bunny, con su música urbana. Bien. Oye, la palabra reggaetón es tan mala que ya no dice reggaetón, sino urbano, ¿no? ¿Por qué no dice reggaetón? ¿Cuál es el problema? ¿Te da vergüenza? Bueno, urbano. La comunidad genera estereotipos. Sí, pues, ¿no? Urbano. Bueno, Armonía 10 también es música urbana. ¿Dónde se escucha Armonía 10? Se escucha en la ciudad. Claro. Música urbana. ¿No es música urbana, no es música de la ciudad? No sé. Tú sabrás más, pues. Vamos con la 7 y la 8. Importa liberarse de miedos y angustias. Ya, toma atención. Porque el objetivo de la vida humana es el placer y la ausencia de sufrimiento. Se conjugan en la ética de Epicuro dos elementos en principio incompatibles. El hedonismo, el placer como objetivo, y una austeridad implacable que en realidad nos da la verdadera medida del placer que hay que buscar. Epicuro piensa desde el cuerpo, ha escrito Emilio Lledó. Frente a las opiniones y las costumbres de los hombres, frente a las convenciones, el criterio para actuar es el que nos dicta nuestro propio cuerpo. Ni la sociedad ni los dioses deben decirnos qué debemos hacer. Es ese conjunto de átomos que nos constituye el que determina por dónde debemos ir. Ah, mira, interesante. A ver, habla de un filósofo que alguna vez hemos comentado que se llamó Epicuro de Samos. Ahora, según Epicuro, profesor, el objetivo de la vida buena es el placer y la ausencia de dolor. Por ejemplo, comer comer un cerro, un medio kilo de canlú guantán. O sea, de hecho eso puede sonar muy placentero, pero al cabo de unos momentos, de unas horas, te va a dar un cólico por comer bastante. Entonces, eso no puede ser placer, pues. Es un placer patontines, diría Epicuro. ¿Qué sería un placer auténtico? Por ejemplo, comer con moderación. O sea, comer, pero moderadamente. Otro, por ejemplo, diría Epicuro, la vida suntuosa, los trajes muy caros, la ropa, las alhajas. Entonces, eso no son placeres, porque eso te lleva a angustias, a querer tener algo más caro, el temor de que te roben, etc. En cambio, la vestimenta sencilla sí es un adecuado placer. Claro, ¿por qué? Porque no te da problemas. Vestirte sencillamente, tranquilo, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? Por ejemplo, el amor apasionado, ¿no? El amor apasionado, según Epicuro, causa perturbación. Tú estás enamorado, tus notas bajan, ¿no? ¿Sí o no? No quieres estudiar, estás distraído. Entonces, eso no puede ser placer, pues. Entonces, ¿qué es placer entonces? Los buenos amigos. Los buenos amigos y las buenas conversaciones son placeres. Ahora, entonces, a partir de ahí, viene una palabra clave en el pensamiento de Epicuro, que sería, como dice el texto, la austeridad, pues. Pareciera, obviamente, que el placer y la austeridad fueran incompatibles, porque cuando uno piensa en placer, repito, pensamos en cosas, digamos, exageradas como bailar toda la noche, comer bastante, enamorarse apasionadamente de una persona. Eso puede sentirse como placer, pero si lo piensas mejor, el placer está íntimamente ligado con la austeridad. O sea, con ser moderado, tranquilo, comer moderadamente, vestirse de manera tranquila. Ahora, eso hace que Epicuro piense desde el cuerpo. O sea, Epicuro acá se ve su talante, su carácter materialista, ¿no? Más allá de las opiniones de las gentes o de las costumbres, por ejemplo, hay gente que come bastante, ¿no es cierto? El criterio para actuar bien es lo que nos dicta nuestro cuerpo. O sea, ¿qué pide nuestro cuerpo? Comer con moderación.
¿no es cierto? Entonces, si el cuerpo pide comer con moderación, ¿y cómo sé que pide eso? Claro, tanto así que cuando yo como bastante me duele el estómago, pues. Entonces, eso es una prueba de que el cuerpo pide comer con moderación. Entonces, ese es el criterio. Y ese criterio es independientemente de lo que yo pueda pensar o que mis amigos piensen. Mis amigos realmente piensan que hay que irnos de parranda, de fiesta toda la noche. Pero mi cuerpo me pide dormir. Entonces, lo que manda el cuerpo es lo que es bueno. Por eso dice acá, ni la sociedad ni los dioses nos dicen lo que debemos hacer, sino el cuerpo constituido por átomos. Y Epicuro era seguidor del gran filósofo Demócrito. Como sabes, Demócrito sostenía que las cosas están hechas de átomos. ¿Ya? Bien, entonces, con esto podemos garantizar las claves. A ver, vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está. Epicuro habla de el placer que está ligado con la austeridad, ¿no es cierto? La austeridad. La D, profesor. No, es la B. Claro, acá sí hay que verlo, ¿ya? A ver, la B, la A, la D, ¿cuál sería? A ver. De acuerdo a lo planteado por el texto, dice. De hecho, mira, en la pregunta 7 puede haber varias claves, ¿de acuerdo? De hecho, puede haber varias interrogantes. Pero la cuestión es leerlo con bastante más cuidado, pues. Entonces, resulta, profesor, que dice que Epicuro piensa desde el punto de vista del placer. Y el punto de vista del placer, profesor, nos habla de la vida prudente, la vida calmada. ¿Entiendes? Entonces, la vida buena es el placer y la ausencia de... O sea, la cosa es lograr esto, ¿no? Para eso, nosotros tenemos que pensar desde el cuerpo. De hecho, Epicuro propone una ética eudemonista, porque nos habla de la felicidad, pero eso no dice el texto, pues. ¿Entiendes? Tú tienes que decir de acuerdo a lo planteado en el texto. ¿Qué es eudemonista, profesor? Eudemonismo significa que el objetivo de la vida es ser feliz. ¿Está bien? Pero, pues, no lo dice. Él habla acerca, acá habla del placer. De hecho, Epicuro es eudemonista, pero no es lo que dice el texto. El texto dice de que debemos actuar de tal manera de lograr un objetivo. ¿Cuál es? El placer y no sentir dolor. ¿Está bien? De ahí que, como dice nuestro amigo Jerry Mao, la clave es la A. Claro. Es una ética teleológica, porque se orienta a alcanzar un objetivo. Claro. Nada más. Ahora, ¿qué objetivo es? Obviamente el placer. Que para Epicuro el placer es la felicidad. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, repito, una cosa es lo que sabemos de Epicuro, lo que por teoría conocemos, y otra cosa es lo que dice el texto. El texto dice de que los actos nos llevan a un fin. Y si los actos nos llevan a un fin, entonces la ética de Epicuro es una ética teleológica. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Profe, Claro. yo tengo una duda, pero no sé si la puedo resolver ahora o más tarde. Si es sobre la lectura, claro. No sobre la lectura, o sea, es sobre Rousseau. Creo que es más adelante, ¿no? Ya, pero más adelante, maestrazo. Claro, más adelante, hijo. Más adelante. Para no instalar, estamos con Epicuro. ¿Cuál es la clave de la 8 mejor? A ver, gente. Hay una pregunta en el material que podemos relacionarlo con Rousseau. Casa, ¿no? ¿Por qué la tranquilidad, maestrazo? No está diciendo, están orientadas. El objetivo es la tranquilidad. El objetivo es la tranquilidad. Pero la orientación, ¿cuál es? La austeridad, claro. El objetivo es la tranquilidad. Eso no cabe duda. El objetivo es la vida tranquila. Pero ¿cuál es digamos, el medio? La austeridad. Claro. O sea, mira, acá el consejo te doy en que tú distingas entre lo que sabemos de Epicuro, que no es contradictorio con el texto, pero la prioridad es lo que dice la lectura, ¿de acuerdo?
¿Ya? A ver, vamos a leerlo, ¿ya? A ver. Pues basarte en lo que dice el texto. Dice: a diferencia de los problemas prácticos morales, los éticos se caracterizan por su generalidad. Si al individuo concreto se le plantea en la vida real una situación dada, el problema sobre cómo actuar de manera que su acción pueda ser buena, o sea, valiosa, moralmente, tendrá que resolverlo por sí mismo con ayuda de una norma que él reconoce y acepta íntimamente. Será inútil que recurra a la ética con la esperanza de encontrar en ella lo que debe hacer en cada situación concreta. La ética podrá decirle en general lo que es una conducta sujeta a normas, o en qué consiste aquello o lo bueno que persigue la conducta moral, dentro de la cual entra la de un individuo concreto o la de todos. El problema sobre qué hacer en cada situación concreta es un problema práctico moral, no teórico ético. En cambio, definir qué es lo bueno no es un problema moral que corresponda a resolver a un individuo con respecto a cada caso particular, sino un problema general de carácter teórico que toca resolver al investigador de la moral, es decir, al ético. Así, por ejemplo, Aristóteles se plantea en la antigüedad griega el problema teórico de definir lo bueno. Su tarea es investigar el contenido de lo bueno y no determinar lo que el individuo debe hacer en cada caso concreto para que su acto pueda convertirse en bueno. Bien. Veamos. Lo que dice el texto es una diferencia entre la moral y la ética. Los problemas prácticos morales son problemas particulares. Es decir, ¿qué debo hacer frente a esta chica? ¿Qué debo hacer en clase? ¿Qué debo hacer cuando hable con mi mamá? Entonces, resolver esas preguntas son preguntas morales, preguntas prácticas, no son preguntas éticas. ¿De acuerdo? A diferencia de los problemas prácticos que son particulares, los éticos son generales. Claro, si los éticos son generales, infiero que los problemas prácticos son particulares, pues. Ahora, cada persona en la vida real se plantea ciertas situaciones. El problema cómo actuar en situaciones determinadas son problemas de carácter moral que resuelve él mismo y con la ayuda de una norma que él reconoce y acepta íntimamente. Por ejemplo, yo sé, porque me han enseñado que debo ser honesto frente a mi mamá. Entonces, esa es una norma que yo acepto íntimamente por convicción y a partir de ahí yo decido cómo actuar cuando hablo con mi mamá. Yo tengo la norma que debo de respetar a las damas. Eso es algo que me han inculcado. Entonces, esa norma de respetar a las damas hace que yo decida cómo actuar cuando salgo con esta chica que me gusta. Entonces, pero ese tipo de situaciones no son situaciones éticas, son situaciones morales. Digamos que lo moral aborda cuestiones prácticas, cuestiones concretas e individuales. Por eso dice, ¿no? Será inútil recurrir a la ética para resolver problemas concretos. No, 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 no. La ética dice en general qué cosa es bueno. ¿Está bien? Ahora, el problema sobre qué hacer en cada situación concreta es un problema práctico-moral y no teórico-ético. En cambio, definir qué es lo bueno, eso sí, es un problema no moral, sino es un problema ético. De tal manera de que la ética es una actividad teórica, ética, en la cual los resultados de ella nos proporciona un conocimiento general. Por ejemplo, Aristóteles definía en la antigüedad griega qué cosa es lo bueno. Investigaba el contenido de lo bueno y a Aristóteles no le importaba determinar lo que una persona debe hacer en cada caso concreto. O sea, en resumen, lo que está diciendo el texto es, problemas éticos son problemas generales, problemas teóricos, que tienen una orientación práctica, sí,
Pero es, en primer lugar, problemas teóricos, problemas generales que nos hagan lo que es el bien, de forma general. Problemas morales prácticos son los problemas concretos en los cuales yo debo resolver en una situación determinada. ¿Qué debo hacer frente a mi mamá? ¿Qué debo hacer en clase? ¿Qué debo hacer con la chica que me gusta? ¿De acuerdo? Ahora, bien. A ver, de acuerdo con el texto, podemos inferir que una persona con principios morales, por ejemplo, tengo el principio moral de respetar a mi mamá. ¿No es cierto? Estamos en el plano de la moral, no estamos en el plano de la ética. ¿Cuál es la clave? Claro, puede recurrir a ellos para resolver problemas concretos. Ajá, claro, perfecto. Está muy bien, está muy bien. ¿Quién es particular? ¿La moral o la ética? ¿Qué es particular? A ver, ¿la moral o la ética? ¿Qué es particular? La moral. Dime la clave la 10. Dime la clave la 10. Beso, ¿no? Distinguir entre el bien y el mal. Muy bien. Ahora, 11 y 12. La confusión central del relativismo es la de tratar de extraer a partir del hecho de que las sociedades tienen diferentes actitudes y valores, un principio a priori no relativo para determinar la actitud de una sociedad hacia otra es imposible. Si vamos a decidir que existen desacuerdos morales últimos entre sociedades, hay que incluir entre los asuntos en que tales desacuerdos pueden producirse sus propias actitudes hacia las concepciones morales de los otros. También es verdad, sin embargo, que existen rasgos inherentes a la moralidad que tienden a hacer difícil la idea de que la moralidad se aplica solamente a un grupo. El elemento de la universalización que está presente en toda moralidad, pero que bajo la moralidad tribal se aplica solamente quizás a los miembros de la tribu, llega a hacerse progresivamente extensivo a todas las personas en cuanto tales. Dicho de manera menos formal, como ya hemos subrayado antes, es esencial a la moralidad y a su papel en toda sociedad que ciertas clases de reacciones y motivaciones queden fuertemente internalizadas y éstas no pueden evaporarse sin más por el hecho de que uno se vea confrontado con seres humanos en otra sociedad. Al igual que acá dice, no se puede discutir sobre gustos, ¿de acuerdo? Sobre gustos no se puede discutir. No es una máxima que se aplica a la moralidad. Tampoco lo es la de que cuando estés en Roma, haz lo que los romanos, que como mucho no es más que un principio de etiqueta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta es una posición que critica el relativismo. Vamos a leerlo de nuevo, vamos a extraer algunos puntos y luego lo comentamos. ¿Le parece? A ver. Mira. A ver, ¿en qué consiste la confusión del relativismo? ¿Qué es el relativismo? Es suponer, por ejemplo, de que cada sociedad crea sus propios valores, sus propias normas. Por ejemplo, en términos muy simples, acá el ladrón va preso y nada más. En Arabia Saudita, el que roba, le cortan la mano. Entonces, los valores en Arabia Saudita son distintos a los valores en el Perú. ¿Listo? Ya. Entonces, a partir de ahí, se cree de que no existe un principio a priori, un principio puramente racional que evalúe qué acción es realmente buena
y realmente mala, o si es superior lo que hacen los árabes saudíes o no. Entonces, los relativistas creen que es imposible extraer, dice acá, ¿no? Como las sociedades tienen diferentes actitudes y valores, entonces es imposible, ¿qué cosa es imposible, señor relativista? Generar un principio a priori universal, que determine qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Entonces, esta es la tesis del relativismo, que a decir del autor del texto, obviamente es algo erróneo. ¿Ya? Entonces, los relativistas dicen, cada sociedad tiene sus propios valores, sus propias normas. Acá, en esta región, es correcto, puedes tener solamente una novia. En otros países árabes, es normal y correcto que la persona puede casarse 4 veces, obviamente con distintas mujeres. Entonces, como cada sociedad tiene distintos valores, es imposible extraer un principio universal que diga, esta forma de ser es superior a esta otra forma de ser. ¿Ya? Eso no puede ocurrir. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, es cierto que, como que en esta parte el autor quiere darle la razón un poco a los relativistas. Es verdad que existen ciertos rasgos inherentes que hacen difícil la idea de que la moralidad se aplica solamente a un grupo. Es decir, seamos árabes saudíes o seamos personas que vivimos por acá, todos los seres humanos, unos y otros, tenemos un rasgo inherente. ¿Cuál es? Por ejemplo, la búsqueda del bien. Para los árabes saudíes es bueno cortar las manos a la persona que roba. Para acá es bueno, vételos presos. Pero hay una cuestión, entonces, ese rasgo de la bondad es un rasgo inherente a una y otra conducta o acto moral. De tal manera que, si bien es cierto, las normas pueden parecer distintas, es cierto eso, pero lo que también es cierto, dice el autor, es que sea una norma u otra, esas normas tienen rasgos inherentes que hacen difícil que la moralidad sea particular. O sea, hay rasgos inherentes de carácter particular o de carácter universal. A ver si me está siguiendo. Según el autor, mira, hay rasgos inherentes a la moralidad que hacen difícil creer que la moralidad se aplica solamente a un grupo. Por tanto, esos rasgos inherentes, según el autor, son rasgos ¿qué? ¿Particulares o universales? Universales. Muy bien, gente. Siempre es bueno que estemos leyendo el texto, ¿ya? O sea, no, ¿cómo puedes preguntarme algo cuando estamos leyendo una cosa muy diferente? ¿Está bien? Entonces, son rasgos universales. Por eso dice, hay un elemento de universalización que está presente en toda moralidad. Ese elemento universal, por ejemplo, la búsqueda del bien, ¿de acuerdo? Se hace poco a poco extensivo a todas las personas. Por eso, es esencial a la moralidad y a su papel en toda sociedad que ciertas clases de reacciones y motivaciones quedan fuertemente internalizadas y estas no pueden evaporarse sin más por el hecho que uno se vea confrontado con seres humanos de otra sociedad. Es decir, toda moralidad tiene por rasgo esencial ciertas motivaciones internas de carácter universal. La búsqueda del bien. Otra, la búsqueda de la justicia. Para los árabes saudíes es justo que una persona que robe, pues se le corte la mano. Para acá, el Perú, es justo que una persona que roba, no sé, 100 soles, esté preso algunos meses en la cárcel. Pero tanto, si bien es cierto, las normas son muy distintas, pero uno como otro buscan la justicia. Entonces, la justicia
es un valor universal y que está inherente en las normas y en las costumbres. Por eso dice, ¿no? Es cierto que no podemos discutir sobre gustos. Quizás para algunos es correcto una mayor pena o menor pena al ladrón por robar 100 soles. Seguro, pues de gustos no se puede discutir. Pero también hay que tener en cuenta esta frase, pues. Cuando estés en Roma, haz que los romanos. No es correcto eso. Porque así estés en Roma, así estés en Australia, así estés en Arabia Saudita o en el Perú, hay valores de carácter universal. El respeto, la justicia, el bien. O sea, lo que está diciendo en esa frase de que tampoco es correcto decir cuando usted sea Roma es que los romanos, o sea, no necesariamente hay que adaptarnos totalmente a la costumbre de ese pueblo, porque todo pueblo, sea el tuyo, sea el de él, buscamos lo mismo. ¿Cuál es? La justicia. Ya, entonces vamos a, digamos, volverlo a decir, ¿ya? Para que quede claro. Lo que está diciendo el autor es una crítica en principio de los relativistas. ¿Qué proponen los relativistas? El relativismo dice, ¿no? Cada sociedad tiene sus propios valores. Los árabes saudíes tienen sus valores, principios A, y nosotros los principios B. Y por tanto, es imposible generar un criterio universal que diga que A es mejor o peor que B. Ya, eso dicen los relativistas. Ya, frente a ello, ¿qué dice el autor? El autor dice no. Sea A o sea B, tanto A como B tienen ciertos rasgos universales, rasgos inherentes, universales y por tanto presentes en todo sistema moral, A, B, C, D, como por ejemplo la búsqueda del bien, la búsqueda de la justicia, la honestidad, el respeto. Entonces, esos valores son universales, solamente que en cada sociedad se expresa de diferente manera, pero que es universal es el mismo, es universal es el mismo. Y eso es lo esencial a la moralidad. Y eso es lo que justamente hace que nosotros en nuestra sociedad querramos el cumplimiento de las normas. O sea, ¿por qué los árabes saudíes exigen que el que roba debe ser cortado su mano? Porque ellos consideran que eso es justo. Entonces, ese valor de la justicia es la motivación para que se cumpla esa norma de cortar la mano al ladrón. Por eso, si bien yo cedo de que en gustos no se pueden discutir, es cierto, ¿no? No se puede discutir sobre gustos, sobre qué pena es mejor, pero tampoco es correcto estar siempre pensando de que hay que adoptar las costumbres del lugar en el cual nos encontramos. Por eso tampoco es correcto decir, cuando estés en Roma, haz lo que los romanos. Porque todos los seres humanos de Roma o del Perú buscamos en el fondo los mismos valores morales. Dime la clave, la 11. Avión, ¿no? Claro. ¿Cuál es la clave, la 12? Beso, ¿no? Claro. Beso. ¿No podemos tener normas fijas? No. No. A ver, un momentito. Para. La clave de eso es lo que dicen los relativistas. Pero se supone que tenemos que adoptar lo que dice el autor, y el autor critica el relativismo. Entonces la clave de la 12 no puede ser B. La B es lo que dicen los relativistas y que el autor discrepa. Los seres humanos no podemos tener normas. Sí tenemos normas morales fijas. Claro. Perdón, dicho, principios fijos. La justicia, el bien, el respeto.
Entonces, la gente dice la A. A ver, Diana Carol. Los seres humanos nos hemos forzado a adaptar nuestra moral a distintas normas. O sea, ¿el autor está de acuerdo con esto? ¿Esto? O sea, hay que adaptarnos a la situación. La clave es casa. Claro, internalizamos valores sobre todo que resultan inconmovibles, como por ejemplo el bien y la justicia. Todos buscan eso. Claro. Claro. Mira a su alrededor, siguió diciendo. El Palacio Presidencial está lleno de economistas, sociólogos, expertos en política y administradores de gran reputación. Por el contrario, una gran parte de la población es analfabeta o no entiende nada de las grandes cuestiones políticas, económicas y sociales. Si se concediera el derecho de voto a cada ciudadano, las ideas de los expertos y de los especialistas quedarían sumergidas en la masa de los juicios mal informados de la población. Eso sería absurdo. Para tomar las mejores decisiones posibles para el país, es preferible, pues, remitirse a las personas que verdaderamente lo entienden. Y eso implica que no otorguemos el derecho del voto. La cita anterior corresponde a las palabras del dictador chileno Augusto Pinochet. ¿Cuál sería población? A ver, en resumen, ¿Platón estaría a favor? ¿Coincidía en algo con Pinochet o no? Platón, ¿sabes de Platón? Platón decía de que los filósofos deben gobernar, de que el gobierno debe estar para las personas que conocen. Platón es un antidemocrático. O sea, lo que está diciendo Pinochet es que la mayor parte de la población, como es analfabeta, ¿está bien? O no entiende nada de cuestiones políticas, eso implicaría que lo que decía el ciudadano analfabeto va a predominar sobre los especialistas, quedarían sumergidas. Y eso es absurdo. Por eso las decisiones deben ser para las personas que realmente entienden. De ahí que el voto no se le puede dar a todos. Claro. Buena, ¿no? Interesante. Es lo que la gente actualmente dice, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay gente que le para criticando a Castillo por el Castillo, tal persona, tal ministro no puede ser ministro de salud porque es ignorante, Castillo es otro ignorante, o sea, todos son ignorantes. Claro, y si estás pensando así, estás pensando como Pinochet, ¿no? Claro. Si tú piensas así, entonces piensas como parecido a lo que dice el texto, que no cualquiera puede gobernar. Estás pensando como el terrible dictador chileno Augusto Pinochet. ¿Cuál es la clave de la pregunta? Platón, ¿qué diría Platón, no? ¿Cuál es la clave? Casa, ¿no? Claro, muy bien, casa. 14. En el mito de la caverna, Platón narra cómo uno de los tres hombres que se encontraba encadenado en el fondo de la caverna logra liberarse de las cadenas y salir de la cueva hacia el mundo real. Luego este reza sobre sus pasos preocupado por los otros hombres que habían quedado dentro de la caverna. Ah, claro. Entonces, justamente el texto, la pregunta 14 tiene que ver con lo de que hemos leído. Pues. Según Platón, las personas comunes y corrientes nos parecemos a ciertos señores que estamos en el fondo de una caverna. Ponemos, si quieres acá, ¿no es cierto? Mito de la caverna. ¿No es cierto? Para que te ilustres, ahí está, ¿no? O sea, según Platón, eso nunca te olvides, ¿ya? Los seres humanos nos parecemos a ciertos señores que están en el fondo de una caverna. Están encadenados y no pueden moverse. Detrás de este señor hay una pared y otras personas que están llevando objetos. Y detrás de ellos hay una candela. La candela proyecta sombras. Y como estos señores toda su vida han visto sombras, creen que es lo único real, porque es lo único que ven. Pero uno de ellos logra liberarse de las cadenas. Y al liberarse sale. Acá sale y se ve acá, ¿no? ¿Ves? Acá se ve también mejor, ¿no? Sale, pero este señor que sale, chicos, no solo se queda afuera,
sino que él va a regresar a sacar a sus amigos de las sombras. Entonces, precisamente, este señor que sale es el filósofo, el que conoce la verdad y que luego, al regresar, conduce a los encadenados, a la gente ignorante, diría Platón, a que conozcan la verdad. Pues. Buena, ¿no? Interesante, interesante. Entonces, el sabio debe dirigir. Pues. Yo una vez vi esto. Medios de comunicación. Esta es buena, esta es buena. Esto, mira. Mira, mito de la caverna actual. ¿Lo ves o no? Interesante, ¿no? Es el mito de la caverna del siglo XXI. Claro. Nosotros viendo, pero me han secuestrado, ¿cierto o no? Claro, acá lo secuestraron. Entonces, ay, sí, verdad, pobrecito, lo han secuestrado. Que Castillo tiene un helipuerto parecido a los de Qatar, el helipuerto donde viajan los árabes, un pedazo de terreno que lo han pisado, el helipuerto, ¿no? Ah, el helipuerto. ¿No? Es un corrupto porque es un helipuerto chiquitito, que ni siquiera es helipuerto, es un pedazo de pasto aplastado, ni siquiera es un helipuerto. ¿No? Los ronderos acusan a la niña de bruja, ¿no? Lo han matado a una niña, los ronderos son una bestia. Entonces tú, ay, sí, verdad, ¿no? Sí, verdad. Y ya, pues, eso dice Platón. Entonces, uno de ellos va a salir, sale y pues regresa. Claro. Sí, los medios de comunicación son una desgracia. ¿Ah? Son lo peor, lo peor, lo peor. Bien. Estás creyendo la prensa mermelera. ¿Cuál es la clave de la pregunta? Claro, beso. Chota, bicho. Bichota. Muy bien, beso. Ajá. Acá sí amerita un comentario, ¿ya? Mira. Te voy a comentar esto. Diana pregunta, profesor, sobre el texto anterior, mi pregunta era, Diana, ponlo para todos, pero igual lo voy a leer. Mi pregunta era si los valores de cada sociedad determinan sus principios éticos de las personas. Claro, Diana. A ver, te explico. Según el autor, si te refieres al texto que hemos leído, este de acá, ¿no? El texto de esta parte que estoy señalando, no, querida Diana Beatriz. El autor sostiene, cada sociedad crea sus propias normas. ¿Está bien? Normas. Tal. Pero, y muchas veces los relativistas creen que debido a que cada sociedad crea sus propias normas, entonces es imposible establecer valores o criterios universales. El autor, Williams, que escribió Introducción a la Ética, dice que eso no es cierto, que si bien cada sociedad crea sus propias normas, pero esas normas tienen interiormente valores universales. ¿Por qué? Toda norma de Perú, de Arabia Saudita, busca la justicia. Toda norma busca el bien. Toda norma busca la verdad. Toda norma busca el respeto. Por tanto, la justicia, el respeto, el bien, la verdad, son valores universales. ¿Está bien? Esos valores universales son los que determinan las normas al final y las conductas de las personas. Ahora sí, querida, estimada Diana Beatriz. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Vamos a hablar ahora de lo siguiente. Ponemos el autor Charles Taylor. ¿De acuerdo o no? A ver. Él es un filósofo canadiense. Este pensador, que está vivito, considera que en la actualidad debe regir lo que se llama el multiculturalismo, que hoy podemos entenderlo como multiculturalidad. ¿De acuerdo? Vivimos en una época posguerra fría en la cual no puede haber una sociedad predominante. Pero para ello, dice Charles Taylor, hay que partir de una tesis fundamental. ¿Cuál es la tesis fundamental, profesor? La tesis fundamental, y lo voy a escribir acá, de Charles Taylor, es lo siguiente.
considera que la identidad, digamos, de cada individuo o sociedad o comunidad, si quieres, se forma por el reconocimiento que recibe de los demás, de los otros. Entonces, ¿qué es identidad? Es la forma de ser que yo supongo que tengo, pues, profe. Yo tengo una identidad. Yo soy el señor Martín Ortega, profesor de la Academia Bonex, tal. Me valoro bien, me valoro mal, etcétera. Todo eso es mi identidad. ¿Cómo se forma esa identidad? La identidad que yo tengo se forma en función a cómo las demás personas me ven. Cómo me ve mi familia, cómo me ven mis amigos, cómo me ven los alumnos. Si los alumnos me ven como un mal profesor, obviamente ese reconocimiento que los alumnos tienen hacia mí de mal profesor haría que yo me forme esa identidad de mal profesor. En términos de Taylor, bajaría mi autoestima. Entonces, de un otro modo, la identidad está condicionada por la manera como los otros me perciben. Esa forma de percepción es lo que Taylor denomina reconocimiento. De tal manera que Taylor habla de dos formas de reconocimiento. Hay un reconocimiento falso, o si quieres ponerlo así, ¿no? O reconocimiento negativo, falso reconocimiento, que genera, según Taylor, claro, una imagen degradada del otro, obviamente, del otro. Y esto ocasiona conflictos. Pero también está, obviamente, el auténtico reconocimiento. El auténtico reconocimiento posibilita la multiculturalidad. Pongamos algunos casos, ¿de acuerdo? Multiculturalidad. Pongamos algunos casos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo los Estados Unidos ven a los islámicos? Diría Taylor. Los Estados Unidos ven a los islámicos, o mejor dicho, cómo los medios de comunicación estadounidenses ven a los islámicos. Los ven como personas que son violentas, personas que son atrasadas, personas que son muy dogmáticas, personas que no entienden la democracia, que no respetan a la mujer, personas que cortan cabeza cuando hay una discrepancia. O sea, como unas bestias. ¿De acuerdo? Ya. Eso sería un falso reconocimiento que muchas personas hacen hacia los islámicos. ¿Listo? Ya. ¿Qué ocasiona ese falso reconocimiento? Ocasiona, por ejemplo, que aparezcan grupos como el Estado Islámico, que precisamente debido a que se sienten vilipendiados por los occidentales durante muchos años, pues ellos quieren como mostrarse, decir basta ya de tanto maltrato. ¿Está bien? ¿Por qué existe en el Perú tantos conflictos sociales? ¿Por qué hay muchas personas que, por ejemplo, estos hombres, la selva no se ven? ¿Por qué hay esto? Diría Taylor. Taylor diría, lo que pasa es que durante muchos años, durante 500 años, los occidentales han visto a los campesinos, a las comunidades selváticas como atrasados, como personas a las que hay que someter. Eso se llama falso reconocimiento. Eso ha generado que estas personas vean al occidental como un ladrón, como un choro, generando conflictos. Antes venías con espadas a sojuzgarnos. Ahora vienes con tu capital a ponernos dinero a cambio de nuestro terreno para que extraigas el oro, para que extraigas el cobre y contamines nuestro medio ambiente. O sea, antes eras un ladrón, ahora sigues siendo ladrón. Esos son falsos reconocimientos que generan conflictos. ¿Por qué existe el feminismo exacerbado? Tú pones, por ejemplo, las famosas feministas, ¿no? Dirían. Y dentro de ellas están las feminazis que le llaman. ¿Por qué? Porque también es cierto que muchas veces, durante mucho tiempo, las mujeres han sido vilipendiadas, han sido vistas como seres, objetos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera conflictos, esos falsos reconocimientos, eso ver al otro como un ser degradado, genera crisis, genera conflictos. Entonces, los hombres obviamente no somos iguales que las mujeres.
pero eso no significa que el hombre se sienta superior a la mujer o se crea superior. Lo que hay que ver, diría Charles Taylor, es un auténtico reconocimiento. Es reconocer la diversidad que hay entre hombres y mujeres. Y solo así se acabarían ese tipo de conflictos. ¿De acuerdo hasta ahí o no? ¿Por qué existe, profesor, terrorismo en el Medio Oriente? ¿Por qué he dicho por qué? Pues, ¿no? Porque se han visto muchas veces a los islámicos como seres inferiores. Entonces tenemos que aprender a que los islámicos son seres diferentes, no somos iguales, pero que tienen sus valores y tienen cosas que nosotros podemos aprender. Entonces Charles Taylor dice, ¿no? Uno debe ser fiel a sí mismo. Yo soy peruano, yo soy latino, tengo mis costumbres peruanas, tengo mis costumbres latinas, o sea, soy fiel a eso, pero también debo reconocer el valor del otro. Entonces, ese reconocimiento verdadero es lo que formaría, profesor, la multiculturalidad. ¿Está bien? Ya. Ahora, ese por parte de Charles Taylor. Pero también está, profesor, Nancy Fraser. ¿De acuerdo? Nancy Fraser. Entonces, ella es una filósofa norteamericana. Entonces, Nancy Fraser, es esta señora, parte también de una tesis, ¿ya? Es de la promoción de Taylor, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Nancy Fraser, ¿ya? Entonces, ella considera que la justicia es como una moneda de dos caras. Tiene básicamente dos dimensiones. La dimensión económica y la dimensión cultural. ¿De acuerdo? La dimensión económica es lo que se llama, profesor, la redistribución. Por ejemplo, una falta a la redistribución, a la justicia económica, una injusticia económica, sería, por ejemplo, la explotación. Los sueldos bajos, el hecho de que haya pobreza. Pero también está la cultural, que es el reconocimiento. Una falta es, por ejemplo, el racismo. La falta de respeto, la burla. Entonces, una sociedad es justa cuando se solucionan las dos dimensiones. La justicia económica, que es la redistribución, y la justicia cultural, que vendría a ser el reconocimiento. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y eso es lo que plantean estos pensadores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el punto? ¿Todo claro? Ya, si es claro, entonces vamos a resolver los ejercicios que nos faltan. ¿Ya? ¿Puede haber un abuso de conocimiento? ¿Un abuso de conocimiento? No, reconocimiento. O sea, me refiero, si la otra... Sí, muy buena, muy buena. Dale, pregunta bien. Pero termina de preguntar. sí, me refiero. Por ejemplo, si en el lado de usted mencionó a los islámicos, que son un pueblo prácticamente que está un poco rezagado o está aplastado por la cultura occidental, pero por el otro lado estaría la cultura judía, que hasta ahora es predominante, y el cristianismo es básicamente una sucesión del judaísmo. ¿Podría ser un abuso de reconocimiento? Claro, o sea, cuando hay lo que tú llamas abuso de reconocimiento, eso implica que los otros grupos no son reconocidos, pues. Por ejemplo, en el caso hay un abuso de reconocimiento, como tú le llamas, cuando yo considero de que los hombres somos lo máximo. Yo no menciono a las mujeres, yo estoy mencionando a los hombres. Entonces, ese abuso de reconocimiento, pero también me lleva a que el otro grupo, las mujeres, se vean menos reconocidas. Es cierto, o sea, para Nancy Fraser no habla de un abuso de reconocimiento. Lo que ella habla es que existen ciertos grupos que no son reconocidos. Por ejemplo, los discapacitados. ¿Y por qué no son reconocidos? Porque el otro grupo, las personas que no somos discapacitadas, lo vemos como normales, lo vemos como superiores y lo vemos como lo debemos ser. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú llamas abuso de reconocimiento genera una falta de reconocimiento a otros grupos. Ahora, ¿estamos de acuerdo, joven? El abuso de reconocimiento, la exageración de reconocimiento de un grupo genera que los otros grupos se sientan menos reconocidos.
Si se soluciona uno, no era justicia, pues. No puede haber justicia. Debe haber justicia, querida Diana Beatriz, cuando se solucionan las dos dimensiones. ¿De acuerdo? Las dos dimensiones deben ser. Vamos ahora a ver este caso de los K-pop. Los atletas K-pop han logrado una gran fama dentro y fuera de Corea del Sur. Y su éxito sube como la espuma. Son amados y admirados por sus fans en distintas partes del mundo. Sin embargo, todo el color de rosa del mundo del entretenimiento. Por diversas investigaciones han dejado al descubierto el control casi militar y la explotación. Entonces, si tienen una explotación económica que los lleva a estar controlados casi militarmente, entonces, ¿cuál sería? ¿Un problema de redistribución o un problema de reconocimiento? Si el problema es económico, a ver, es un problema de redistribución, claro. O sea, se les explota económicamente. Claro, buena, ¿no? Muy bien, beso. 16, 17. Por ello, algunas feministas han sostenido que las mujeres en las sociedades patriarcales fueron inducidas a adoptar una imagen despectiva de sí mismas. Internalizaron una imagen de su propia inferioridad, de modo que aun cuando se supriman los obstáculos objetivos a su avance, pueden ser incapaces de aprovechar las nuevas oportunidades. Y, por si fuera poco, ellas están condenadas a sufrir el dolor de una pobre autoestima. Se estableció ya un punto análogo en relación con los negros, que la sociedad blanca les proyectó durante generaciones una imagen deprimente de sí mismos, imagen que algunos de ellos no pudieron dejar de adoptar. Según esta idea, su propia autodepreciación se transforma en uno de los instrumentos más poderosos de su propia opresión. Entonces, dice, acá habla una comparación entre el problema de la mujer con el problema de la raza negra, ¿no? Dice, muchas feministas sostienen que en las sociedades patriarcales las mujeres fueron inducidas a adoptar una imagen despectiva de sí misma. O sea, como las mujeres fueron obligadas a sentirse como objetos sexuales, digámoslo así, ¿no es cierto? Internalizaron eso, ¿no? Soy objeto sexual y por eso comienzan, pues, digamos, aparecen problemas como la prostitución, esas cosas, pues, ¿no? Ahora, y eso genera, pues, un falso reconocimiento, creo que es clarísimo, ¿no? Ahora, y algo parecido ocurrió con los negros, dice Taylor, ¿no? Durante mucho tiempo la sociedad blanca impuso a los negros una imagen deprimente de sí mismos y lo asumieron y comenzaron a autodepreciarse. O sea, el falso reconocimiento hace de que la persona se autodesvaloriza, ¿no? Se sienta menos. Bien, ya está. En el marco de unas elecciones municipales en Venezuela, el veedor internacional, hay que tener en cuenta lo que está acá, ¿no? Para marcar esta clave. En el marco de unas elecciones municipales en Venezuela, el veedor internacional y expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero resaltó la importancia de la presencia de veedores en los procesos electorales, que sean exigentes sin caer en el injerencismo. Además, recordó la importancia de la promoción del diálogo, la paz y el reconocimiento del otro para garantizar la democracia. De acuerdo a lo expresado y en concordancia con Taylor, ¿qué podría generar la falta de diálogo y reconocimiento para los extranjeros, para con los venezolanos? Bueno, una falta de reconocimiento, pues, ¿cuál será la clave? Vamos a ver. Claro. O sea, cuando vienen veedores internacionales a decir a los latinoamericanos qué debemos de hacer, eso es vernos a nosotros como si fuéramos hermanos menores, pues. ¿Acaso existen, cuando hay elecciones en Francia, existen veedores peruanos o veedores chilenos en Francia? No. ¿No te parece bien curioso? O sea, cuando en el Perú y en Venezuela o en otro país latinoamericano hay elecciones, vienen los europeos a observar si estamos bien. Pero cuando hay elecciones en Francia, cuando hay elecciones en España, nosotros no vamos allá a mirar si están bien. Claro, bueno. 16 dedos. 17. El texto pone reunión por social que pone este grupo de por vulnerabilidad. Claro. Sí. Muy bien. Bien. Vamos a
Vamos a leer esta última, ¿ya? Aunque ya estamos con la hora, tienen que hacer el quizzes, ¿de acuerdo? Vamos a, les paso las claves de la 18 y la 19, que es las últimas dos preguntas. La clave de la 18 sería dedo, y la clave de la 19 sería la A. 18 dedo y 19 la A. ¿Ya? Ahora, bien. Vamos ahora va a tomar el quizzes, el tutor, y ahora sí mejoren sus notas, pues. ¿Ya? A ver, si yo digo que el hombre es valioso en sí mismo, ¿cómo se llama ese valor? El hombre es valioso por su condición de hombre. Se llama dignidad humana. Dignidad humana. ¿Ya? ¿Qué estudia la ética? ¿Qué estudia la ética? La ética estudia la moral. Muy bien, la moral. Una persona, ya vamos con vamos a ver, ¿qué tal? A ver. Muy bien. Vamos con la clave, vamos con el quizzes, a ver, con el quizzes. Ojalá que lo hagan bien hoy día. Pero, un avance. Está bien. A ver, repito más, Celeste. A ver, vamos con la primera. Fiorella, claro. Belén. Pero, maestra, ¿cuál nos quedamos? Uy, ya. Dignidad, pues hijo, dignidad. Qué responsabilidad. ¿Me estás tomando atención? Dignidad. Siguiente, por favor. Nada más. Siguiente. Ya, pues, ¿qué estudia la moral? La ética, ¿cómo vas a marcar el conocimiento, pues, maestro? Ese es el problema más fácil. Es la moral. Siguiente. Conciencia, ¿no? El loquito, coherencia, ¿qué coherencia? Y justificación, visión. Estás en psicología, visión y misión. Siguiente, por favor. Y la pregunta de más fallón ahí. Natural, claro, muy bien, hijo, natural. Claro, bien. Gracias, un abrazo, gracias por todo, disculpen ya la demora. Nos vemos la próxima semana, lo vamos a estar a las 8 de todas maneras, ¿ya? Cuídense. Chao, nos vemos. Chao, Oscar, gracias.